¿Qué tal? Esta es tu cuarta lección de geografía. En esta lección abarcaremos el tema de la geografía económica, globalización y conformación del mundo actual. Primeramente veamos los indicadores económicos. Antes que nada tenemos que definir a la ciencia económica como aquella que estudia los recursos, los modelos y los medios de producción, así como el flujo y repartición de los bienes y servicios resultantes. Esta disciplina nos ayuda a poder estudiar cuantitativa y cualitativamente las características de un país y determinar su nivel de desarrollo. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto PIB es el cálculo de la producción de todas las industrias y servicios de un país. Primero vamos a tener a la inflación, es el crecimiento sostenido y general del precio de los bienes y servicios, incluyendo mano de obra y moneda. Seguido del índice de desarrollo humano IDH, tomando valores como educación, cobertura de servicios, alimentación, etc., pretende cuantificar la calidad de vida. La tasa de natalidad indica cuántos nacimientos hay en un país o región por cada 1000 habitantes al año. La alfabetización nos muestra qué porcentaje de la población adquirió la capacidad de leer y escribir. Y el PIB per cápita es el valor de la producción medida por ciudadano al año. Esperanza de vida la entendemos como la edad promedio que se alcanza en un país o región. Y por último, la cobertura de servicio. Define el alcance de la salud, comunicaciones, transporte y seguridad para la sociedad. Estas cifras son las que se utilizan para clasificar a las naciones en desarrollo y subdesarrollo o en vías de desarrollo, dependiendo de lo constante y altas que se encuentran. Una educación y una salud de amplia cobertura en la población, una esperanza de vida larga y finanzas sanas tanto en el gobierno como en las empresas y ciudadanos. Son reflejos de un país en amplio desarrollo. Ahora, la globalización y la economía. Ya hemos visto a la globalización como un fenómeno de integración de los países entre ellos. Sin duda, la economía es de las ramas que más han recibido esa influencia. Como resultado de este proceso es de una apertura comercial donde los mercados tienen opción a importar y exportar gran cantidad de productos, así como expansiones transnacionales, en la que empresas de gran presencia amplían sus alcances fuera de su país de origen. Si bien la llegada de grandes empresas a territorios ajenos promueven el consumo y crean oportunidades laborales, al mismo tiempo llegan a mercados con empresas que no tienen el capital para competir y son desplazados o absorbidos. Además, muchas son atraídas por los vacíos en las leyes, logrando así mayores márgenes de ganancias. Otra consecuencia es la creación de organismos internacionales, ya que se crea una necesidad de tener instituciones que regulen, fomenten o sean mediadores entre los países y sus empresas, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Tiene una labor de evitar colapsos económicos en las naciones a través de préstamos a los gobiernos, promoviendo cooperación financiera entre sus miembros. Sin embargo, su labor se entorpece ante los malos manejos de estos préstamos y la alta cuota para pertenecer a esta organización. Los bloques comerciales y tratados internacionales. Estos también son consecuencia de la globalización económica, pues si bien siempre han existido acuerdos comerciales y aliados, en esta época una nación que se encuentra ajena a pertenecer a alguno quedará perdida sin tener a quien vender sus productos o comprar nuevos a bajo costo, causando muchas dificultades para que su economía se levante. Por ello, las naciones actualmente establecen estas alianzas y generan acuerdos entre naciones con la intención de dinamizar y crecer la economía de su región, buscando facilitar el comercio y no depender de otras regiones. Comúnmente están lideradas por una potencia y las más importantes vienen siendo el TLC-TMEC. El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, vigente desde 1994, creó una serie de libertades comerciales entre productos mexicanos, estadounidenses y canadienses, buscando incentivar el consumo de ellos en los tres países. La UE, la Unión Europea, además de tener un ambiente comercial con facilidades, también agilizó temas migratorios, académicos, sociales y de comunicaciones, así como facilitó los negocios con la adopción del euro en todos sus países miembros. Hay que destacar que no todos los países del continente pertenecen a la UE. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Buscando evitar ser acaparadas por la economía china, esta zona de 10 países de la zona de Indochina coopera aprovechando su posición geográfica, intercambiando bienes y servicios a bajo costo entre ellos, buscando que las empresas de China no tengan incidencia en sus economías. Mercado Común del Sur, Mercosur. Iniciado por Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay y Paraguay, creó acuerdos comerciales entre estas naciones sudamericanas,
Posteriormente se unió Ecuador y se le redujeron facultades a los venezolanos por la crisis política que atraviesa. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC. Estos toman acuerdos con respecto a la producción de petróleo. Los precios se fijan para su venta. Deben de respetarlos los miembros, ya que influyen en el precio mundial del hidrocarburo, pues entre los 13 miembros generan el 42% del crudo mundial. La Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Las dimensiones y recursos del océano motivaron a las naciones costeras de América, Asia y Oceanía a crear acuerdos comerciales y financieros, aprovechando las islas del Pacífico y la infraestructura de todas las naciones pertenecientes. Ahora veamos la organización actual del mundo. Hasta el siglo XXI por fin vemos continuidad en la geopolítica mundial respecto al surgimiento de naciones. Sin embargo, no ha desaparecido por completo. Aún existen movimientos que remueven, modifican o crean nuevas fronteras. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, reconoce a 193 países, debido a que se requieren cánones y características que no todas las poblaciones que se autonombran independientes obtienen. En cuanto a la URSS y Yugoslavia, 1991, fueron las últimas dos naciones en desintegrarse en una buena cantidad de naciones, por movimientos independentistas, como el de Cataluña, Quebec, Hong Kong o la República Saharaui. Colocan en la mira nuevas naciones en los demás continentes. Las unificaciones, por otro lado, se han perdido de vista hasta el término de la Segunda Guerra Mundial. El desmembramiento de la URSS en 1991, después de las políticas conciliadoras de Mikhail Gorbachev a finales de los 80, los gobiernos de cada república que conformaban la Unión Soviética vieron la facilidad de ir saliendo de la URSS en una quincena de nuevas naciones, siendo la actual Rusia, los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, países de Europa del Este, Bielorrusia, Moldavia y Ucrania, los países del Cáucaso, Armenia, Azerbaiyán y Georgia, y los países de Asia Central. Que son Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán y Kazajstán. Por otro lado, vamos a tener la separación de Yugoslavia en 1991 también. Tras la muerte del dictador Tito, existieron acaloradas discusiones en las provincias de Yugoslavia. Por fin deciden separarse en 1991. Sin embargo, la definición de fronteras causó diversos conflictos que llegaron a las armas. Eslovenia, Bosnia, Herzegovina, Serbia y Montenegro, Macedonia y Croacia fueron las primeras naciones, pero iniciados los años 2000, Serbia y Montenegro se separan, así como también luchan por su autonomía, la región de Kosovo en 2013. Aún con estos conflictos resueltos, perduran las disputas en algunos puntos del mundo, ya que gobiernos y movimientos sociales actuales mantienen la tensión en algunas zonas por diversos motivos como independencias, ajustes fronterizos o intereses económicos, algunos apoyados por petencias que son los que alimentan el conflicto. Las más sonadas son la frontera de México-Estados Unidos. A pesar de la estrecha relación internacional y comercial con el TLC, este no cuenta con facilidades migratorias, siendo el principal tema de controversia entre los dos países, ya que en gran cantidad de mexicanos y centroamericanos entran ilegalmente a Estados Unidos debido a la rigidez del trámite formal. Frontera Corea del Norte-Sur. Desde la Guerra Fría, que se terminó resolviendo la guerra con la división de la península, esa zona fronteriza está ocupada militarmente por ambas naciones, evitando el flujo poblacional y el control férreo de lo que cruza. La frontera India-Pakistán. Ambas naciones tienen conflicto por la delimitación de sus fronteras y la posición y recursos de la zona de Cachemira. Además, latente el peligro del uso de armas nucleares. Zona del Cáucaso, una región de la antigua URSS, donde actualmente están las naciones Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Recibe las repercusiones económicas y territoriales de Turquía y de Rusia, así como movimientos de autonomía e independencia de etnias que no se quieren someter a ninguna de las naciones ya existentes. Posterior a este tenemos el conflicto Rusia-Ucrania. Aún hay desacuerdos sobre los territorios y fronteras después de la disolución soviética, sobre todo por movimientos impulsados por los rusos para que las regiones descontentas se levanten contra el gobierno ucraniano. Guerra palestina-israelí. Palestina, pueblo musulmán que históricamente ha ocupado ese espacio en Medio Oriente, no obtiene reconocimiento internacional ante la creación del Estado de Israel tras la Segunda Guerra Mundial, en lo que era su territorio. Guerra Siria y Yemen. En ambas naciones existen intereses extranjeros que financian y apoyan los diferentes bandos beligerantes, a veces grupos guerrilleros o gobiernos oficiales, todo debido a sus yacimientos petroleros y su posición geográfica. Conflicto Sudán y Sudán del Sur.
Los grupos del sur lograron su independencia creciente, pero a pesar del reconocimiento, aún hay hostigamiento entre las dos naciones de la frontera. Y por último, la guerrilla africana en Sahel. Tropas radicales ultranacionalistas y asociados a grupos terroristas asolan una franja del sur de Sahara en varios países, llevándose a gobiernos y población a su andar. Espero te haya gustado esta cuarta lección. No olvides compartir nuestra app, es gratis.